Bueno, pues vamos a ver unos cuantos un ejercicio sencillo de estadística en el cual nos dan solamente unos pocos datos que nos servirá para repasar los principales conceptos, los principales estadísticos que tenemos que calcular. Nos dicen el número de clientes que visitarán una tienda local durante las horas de apertura de cierto día son esta lista de números que nos dan. El primer apartado nos pregunta cuántas horas estuvo abierta la tienda ese día, es decir, me están preguntando por tamaño muestral n. Y si contamos, vemos que son un total de 13 datos, 13 horas diferentes. Con lo cual, la tienda estuvo abierta 13 horas. Pasamos al apartado B, en el que nos pide en primer lugar calcular la media. Pero yo antes que eso, porque me va a hacer falta para los siguientes ejercicios, para algún ejercicio por lo menos para la mediana, voy a ordenarme los datos. Voy a ponerlos todos los datos que tengo ahí, los transcribo, pero por orden. El dato más pequeño es el 7, 8 no hay ninguno, 9, hay dos dieces, hay un 11, hay un 12, hay un 13, hay dos 14, hay un 15, no hay ningún, bueno, sí, hay un 16, lo que no hay es ningún 17 y hay un 18. A ver, compruebo que estén todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me falta uno. A ver, 7, 9, 2 dieces, 11, 12, 13, 14 hay dos, 15, 16. ¿Cuál me falta? Me falta un 5 al principio, que no lo he visto, no he contado con él. Ahora sí, hay 13 datos y ya los tengo ordenados. Vamos a ver, entonces no me preguntan calcular la media. ¿Cuál es la fórmula de la media? La media, lo que tengo que hacer para calcular la media es sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad de datos que tengo en ese momento. Entonces arriba serán todos estos datos que tengo aquí, pero sumados. Y lo divido entre el número total de datos que tengo, la cantidad total de datos que tengo, que en este caso era 13, ¿no? Bueno, pues hacemos esta operación.
Y me conviene un 14 aquí. Ahora sí, 154. 13. Y esto me da un resultado de 11,84. Bueno, sí, lo siguiente que nos preguntan es la mediana. La mediana, ¿cómo se calcula? Pues tengo que encontrar aquel dato que tiene los mismos elementos por debajo que por encima. Si pertenece a mi muestra, pues será ese dato, y si no, será una media entre los dos contiguos. ¿Vale? Entonces, en mi caso tengo 13 datos. Si divido 13 entre 2, me da 6 y me sobra una. Luego entonces será 6 más uno, que serían 7. Pues el dato que ocupa el lugar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vemos que la mediana es 12. 12 es el número que tiene 6 datos por debajo y 6 datos por encima. ¿Vale? Pues esa sería la mediana. Ahora me pregunta también la moda. Pues la moda, en este caso, son los datos que más se repiten. Entonces, este tiene dos modas. A veces la moda puede ser más de un dato. En este caso, la moda sería el 10 y el 14, que ambos datos se repiten dos veces. El rango, vamos a poner esto aquí para que después me quepa todo. El rango, ¿qué es el rango? El rango es el, el máximo menos el mínimo, ¿vale? Que en este caso el máximo es 18 y el mínimo es 5, por lo tanto el rango es 13. Y ahora vamos a intentar calcular varianza y desviación típica, desviación estándar. Comenzaremos con la varianza. ¿Cuál es la fórmula de la varianza? Se expresa como s al cuadrado y sería el cociente entre la suma de las distancias a la media. Cada dato ver cuál sería la distancia entre el 5, en primer lugar, y el 11,84. De tal manera que si hay mucha distancia entre los distintos valores, entonces es que los datos están muy dispersos. Sin embargo, si la distancia a la media es muy bajita, es que los datos están muy concentrados. La varianza es una medida de dispersión. Cuanto mayor es la varianza, más dispersos están los datos. Sin embargo, vemos que si yo pongo 5, si yo calculo 5 menos la media, 5 menos 11,84, me dará menos 6,84, me daría una distancia negativa. Y yo no quiero que las distancias sean negativas, las distancias siempre tienen que ser positivas. Y para eso lo que utiliza la varianza es elevar ese valor al cuadrado. De tal manera que sería
el sumatorio de cada valor menos la media y ese valor elevado al cuadrado. Entonces sería 5 menos 11,84 al cuadrado más 7 menos 11,84 al cuadrado, etcétera, 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 ¿vale? Pero hay otra forma de calcularlo, hay una forma alternativa que implica hacer algún cálculo menos, que sería el sumatorio de x sub i al cuadrado, es decir, de cada elemento al cuadrado, dividido entre n, y a todo esto le restamos la media al cuadrado. De tal manera que esto quedaría de la siguiente manera. 5 al cuadrado más 7 al cuadrado más 9 al cuadrado más 10 al cuadrado más 10 al cuadrado más 11 al cuadrado. Luego vamos a usar nuevamente la calculadora. Y lo que puedo hacer, el truquito que puedo utilizar en este caso es este, lo doy para atrás. No equivocarme y pongo aquí al cuadrado, $1986. Dividido entre 13. Era 11,84 al cuadrado, ¿no?
140,19. Me da de resultado esto finalmente 12,57. Mm. Esto sería la varianza. Y para calcular finalmente la desviación típica, que sería S, lo que hago es hallar la raíz cuadrada de la varianza. Me sale del resultado 3,56. Bueno, y ahora vamos a revisar cómo podemos hacer esto de una manera más sencilla, más rápida con la calculadora, aunque probablemente nos sirva más para comprobar resultados que para hacer los ejercicios así en el examen, porque igual te piden los cálculos. ¿Vale? Lo que voy a hacer será, en este caso será venirme aquí y poner el modo estadística, que es el modo 6, ¿vale? Estadística de una variable. Entonces introduzco los datos. 5, 7, 9, 2 dieces, 11, 12, 13, 2 catorces, 15, un 16 y un 18. Para guardar le doy a C y ahora le doy aquí a dos cálculos de una variable y me da todos los estadísticos, ¿eh? En la media es el primero de todos, la X gorrito, ¿vale? Que me da 11,84. El sumatorio de todas las X que le he apuntado antes era 154. El sumatorio de X al cuadrado es 1986. Y después aquí tendría el primero, que es el sigma cuadrado. Este de aquí se correspondería con la varianza y sigma se correspondería con la desviación típica. Siempre hay una pequeña diferencia y es por cómo calcula la calculadora o por los decimales que ya hemos usado. Tenemos el valor mínimo, el valor máximo y también me calcula la mediana, que en este caso no sé por qué me ha dado 12. Sí, la mediana es 12, perdón. La mediana es 12. ¿Vale? Y aquí tengo todos los datos, sencillamente habiendo
todos los estadísticos, media, mediana, moda, sencillamente habiendo introducido los datos.